desde hace mucho tiempo, y saludando también en especial al excelentísimo embajador de Israel en México, el señor Jonathan Pérez, a la familia Katz. Y bueno, estamos reunidos para una celebración especialmente importante, la salida a la luz del libro del estudio de Ariela Katz Guggenheim, Boicot, el pleito de Echeverría con Israel, publicado por Calle Arena y por la Universidad Iberoamericana. Y yo aquí hago el trabajo simplemente de moderadora, solo voy a introducir a los ponentes, pero sí quisiera, antes que todo, hacer un elogio al trabajo de Ariela. No por la larga amistad que tenemos desde hace más de 20 años, sino por mi objetividad, que es una característica mía. Puedo decir que fui testigo de la seriedad, del profesionalismo con los que Ariela abordó todo este tema a lo largo de tantos años. De alguna manera, las amigas la acompañamos en todo este proceso y fuimos testigos de cuánto esfuerzo le invirtió, cuánta pasión, cuántas fuentes ella investigó de una manera tremendamente acuciosa, con una meticulosidad extraordinaria. Y la verdad es que el producto es un producto que sin duda enriquece a la historiografía de México, a la historiografía de las relaciones internacionales y también a la historiografía de la comunidad judía de México y de la comunidad judía norteamericana en su interrelación. Creo que el periodo que toca, aunque es muy breve cronológicamente hablando, revela muchas cosas. Es una gran maraña de situaciones en las cuales Ariela se aventó un clavado y trató de empezar a ordenar, a conectar, a atar cabos de situaciones que fueron muy complejas, muy ambiguas. Incluso una de las grandes ambigüedades con las que se enfrentó Ariela al analizar todo este caso fue esta gran ambigüedad del personaje Luis Echeverría, del presidente de México, que como van a ver ustedes los lectores que se interesen en leerlo, pues fungió como alguien que movió muchos hilos de una manera a menudo bastante errática, poco comprensible, pero finalmente los azares condujeron a que desembocara la situación en algo que podemos ya después analizar que fue positivo a final de cuentas. Y bueno, pues tenemos una mesa de lujo. Está por supuesto la autora Ariela con nosotros, está la doctora Mari Asper Armella, que en un momento voy a hablar acerca de su currículum. Está aquí nuestro amigo Héctor Aguilar Camín, conocido de todos nosotros por muchos medios de comunicación y como escritor, como novelista, como ensayista. Y espero que en unos momentos más también esté con nosotros el doctor Lorenzo Meyer, historiador, quien tuvo un papel muy destacado en la orientación que Ariela recibió para tomar ciertos senderos a lo largo de toda su investigación tan minuciosa y tan detallada y tan inteligente. Le voy a dar la palabra primero que nadie a la doctora Mari Asper, pero quiero antes que todo nada más presentársela a ustedes. Es doctora en Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es especialista en Historia Contemporánea y de la Iglesia en México y académica en el Departamento de Historia de la Ibero, y tiene un buen número de publicaciones que tienen que ver con historia contemporánea, con historia también del movimiento jesuita en la actualidad. Así que pues le paso el micrófono a la doctora. Buenas tardes a todos y a todas. No puedo enfatizar suficiente la importancia que abriga Boicot. No solo es un libro correctamente escrito en todas sus dimensiones, desde su pulcra redacción hasta la narrativa también entramada, que no puede menos de absorber la atención de sus lectores. También es un estudio meticuloso, ya lo decía, innovador y congruente. Presagio un destino muy favorable a Boicot, tanto por la utilidad que ofrece a diferentes especialistas, como por la claridad que manifiesta a toda clase de lectores en
relación con este controvertido gobierno de Echeverría y el México de la década de los 70. Entre los internacionalistas y los politólogos, la recepción de Boicot será fecunda porque explica las dinámicas mexicanas del diálogo internacional en una época de tensiones rutinarias en medio de los conflictos de la Guerra Fría. Mediante la consideración de esferas particulares como lo son México, Israel, Estados Unidos y el bloque árabe soviético, Ariela Katz encarna y vuelve concretos los conceptos geopolíticos ya tan gastados que se suelen usar para describir esta época. Me refiero a conceptos tales como los países alineados, los no alineados, los países satélites, las zonas de influencia, entre otros. Pero el análisis que ejecuta está lejos de quedarse en aquellos lugares comunes que parecerían flotar en las abstracciones politológicas. Al contrario, la autora pone de relieve la participación de otros personajes que tienden a desaparecer en los estudios convencionales de este tipo. Boicot no solo atiende la importancia de los embajadores, de los oficiales de los gobiernos y de los delegados de la ONU. El libro da cuenta de cómo la ciudadanía, y en particular la ciudadanía judía, pudo también ser partícipe de los procesos globales en estos hechos durante la Guerra Fría. Quizá en la actualidad ya se toman en cuenta las protestas de la ciudadanía afroamericana o las movilizaciones estudiantiles. Sin embargo, dichas protestas se distinguen diametralmente del tipo de protesta que Ariela nos expone en Boicot. La complejidad de la organización de los judíos estadounidenses y la sofisticación de la presión económica del boicot contrastan con las otras protestas pacíficas del momento. Creo que la descripción que la autora hace de este suceso abre posibilidades para que en el futuro se estudie con mayor profundidad los impactos de las ciudadanías en las decisiones gubernamentales durante y después de la Guerra Fría. Desde luego, la importancia de Boicot no se queda ahí. Este análisis está lleno de procesos poco usuales, como las negociaciones de embajadores mexicanos con ciudadanos judíos estadounidenses o las correspondencias entre oficiales del gobierno israelí y judíos mexicanos, o las regulaciones de organismos internacionales que tienen efectos insospechados en las economías domésticas. Y son precisamente estas relaciones insólitas y sus consecuencias políticas, sociales y económicas las que brindan un ángulo de observación poco estudiado entre los especialistas. Hasta aquí he señalado el atractivo que puede presentar el libro de Ariela, para que a la salida lo compren, ¿no?, para los estudiosos también de los procesos políticos. Pero también hay otra clase de importancia. Por ejemplo, para los historiadores la incumbencia es central. Boicot nos aproxima desde un modo peculiar a la era del presidencialismo mexicano. Conocemos de sobra el protagonismo que tuvieron las decisiones oscilantes, contradictorias de Echeverría en el seno de la actuación del Ejecutivo. Pero en Boicot este asunto alcanza una claridad implacable porque delata el verdadero impacto que tuvieron ciertas aspiraciones personales del expresidente, como su pretensión a ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas. Además, el caso que Ariela nos expone es elocuente para conocer las consecuencias mundiales del sistema presidencialista mexicano. Los historiadores que han trabajado esa década tan prolífica en discursos disidentes y en narrativas decoloniales tienen en Boicot una fuente igualmente imprescindible. Su lectura sería muy provechosa para entender ese momento histórico que se ha entendido a la luz de las guerrillas comunistas, de las denuncias contra el capitalismo y del surgimiento de identidades rebeldes como los movimientos estudiantiles, las comunidades eclesiales de base provenientes de alguna manera de la Iglesia Católica o las múltiples exaltaciones de las autoctonías. Ariela nos ayuda a comprender cómo este grupo de narrativas fue el motivo que desembocó necesariamente en la fórmula que igualaba al sionismo con el racismo. Así pues, la bandera de la disidencia, las denuncias contra la opresión del tercer mundo, los oponentes al imperialismo,
se aliaron con los intereses del bloque soviético para generar esa ecuación peyorativa sobre el sionismo, una ecuación que era realmente difícil de sustentar. Esa circunstancia histórica fue reuniendo otros factores tales como las aspiraciones del liderazgo latinoamericano de Echeverría y las crecientes dificultades aparecidas en el Medio Oriente que llevaron necesariamente al boicot turístico impuesto sobre México. Y he sacado a colación este asunto porque todavía en nuestros días prepondera un acento decolonialista cuando se alude a esta década. Y a menudo predomina una especie de simplificación que insinúa dos llanas facciones. Por un lado, los rebeldes progresistas y por el otro, los reaccionarios tradicionalistas. Y la verdad es que un maniqueísmo tan reduccionista sencillamente no funciona. Por eso pienso que la autora nos brinda una alternativa para estudiar ese momento. Las denuncias contra el racismo de dicho periodo adquieren otra dimensión cuando Ariela Katz nos revela que surgieron denuncias, las de los judíos estadounidenses y los sionistas, contra aquellos que asumían el papel de los denunciantes. Aún las protestas eran objeto de otras protestas, lo cual es indicio de la verdadera complejidad del periodo. Existe también otro género de historiadores, me parece, a los que boicot parecerá atractivo. Están por un lado quienes elaboran análisis de historia cultural, cuyos focos de interés se centran en las prácticas cotidianas y en la conducta de las personas en sociedad. Pienso que la indagación tan escrupulosa en archivos que presenta Boicot revela una faceta interesante para la historia cultural. Podemos percatarnos en el libro de las preocupaciones y la relevancia de la comunidad judía en México. Esos intercambios que Ariela nos describe entre organizaciones e instituciones de judíos mexicanos, así como las comunicaciones que entablaban con las esferas oficiales del gobierno y con las comunidades judías de Estados Unidos, son objeto de mucho interés porque refieren a los lazos globales entre judíos y desde luego a su activa participación ciudadana. Y es que cuando se habla de la historia del judaísmo mexicano, automáticamente emergen temas ya muy indagados, como la llegada de inmigrantes judíos en la primera década del siglo XX. Ariela nos proporciona un acercamiento minucioso a esa comunidad en la década de los 70, que ya estaba conformada por judíos que nacieron en México y que ya se definían a sí mismos como mexicanos. Pienso, por tanto, que los historiadores culturales y los historiadores de la religión encontrarán muy estimulante este libro. También quiero llamar la atención sobre otro elemento constitutivo del libro de Ariela. Una lectura atenta fijará su mirada sobre el manejo irreprochable de las fuentes que trata. Además del buen uso que hace de fuentes primarias y de una extensa bibliografía, añade otras fuentes poco convencionales entre los historiadores. Ella misma señala en su ensayo bibliográfico la trascendencia que tuvo el uso de Internet para la elaboración del estudio. No solamente aprovechó con admirable maestría el desplegado de noticias y de fuentes periodísticas disponibles en la red, también echó mano de la información de Wikileaks, accesible al público, de documentos oficiales filtrados entre correspondencias personales e informes confidenciales. No puede pasar desapercibida esta labor investigativa, pues nos permite ver el alcance casi ilimitado que tiene la información digital para reconstruir una visión del pasado. Sin la tecnología del presente, los estudios sobre este boicot habrían dejado muchos huecos difíciles de llenar y múltiples incógnitas irresolubles. Como historiadora, puedo decir que el mérito de Boicot es muy elevado porque conjuga varios géneros de información y logra dar una imagen inteligible y plausible de los sucesos del boicot. Y quiero ser más explícita sobre este punto. Cuando me refiero a varios géneros de información, estoy pensando en primer lugar en las fuentes que fueron pensadas para ser leídas, para ser consumidas por el público, como el diario publicado del embajador Emilio Rabasa o, por supuesto, los artículos periodísticos. Es evidente que las expresiones y las afirmaciones ofrecidas en esas fuentes tienen una intención deliberada de dar a conocer los hechos al público.
Los autores de esas fuentes son conscientes de que sus palabras, de lo que sus palabras tendrán en los lectores, y por eso han tenido que seleccionar qué información sí quieren hacer pública y qué información no. Ariel ha hecho mano también de otras fuentes menos voluntarias, como las documentaciones que hoy reposan en los archivos históricos. Este material fue destinado en su momento a cierto tipo de público y no al público en general. Algunos informes que usó la autora del Comité Central Israelita, por ejemplo, originalmente fueron destinados a los miembros internos del comité o a las autoridades de comunidades judías estadounidenses y a nadie más. Las afirmaciones que encontramos en esos informes obviamente se distinguen de las otras fuentes en cuanto a la intención de comunicar ciertos hechos. Pongamos una comparación. Puede ser que algún periodista, digamos, del New York Times, tuviera que seguir las pautas requeridas por la columna y obedecer las líneas del periódico, por lo que entonces su narración de los hechos habría sido regulada. Algunas cosas se habrían enunciado y otras no. Por otro lado, los informes, que hoy son documentos históricos, también seguirán reglas tácitas de comunicación que son propias de los informes oficiales. Está claro así que los hechos comunicados en un periódico y en un informe oficial son divergentes. Por último, ya para terminar, las fuentes de Wikileaks que analizó la autora son asimismo contrastantes. Los documentos confidenciales no tenían ninguna intención de hacer públicas las afirmaciones ahí vertidas. ¿Acaso su público se restringía a un único destinatario y a veces incluso a nadie? Es por eso que en ocasiones es más plausible encontrar mayor verosimilitud en esa clase de documentos que en los anteriores. Ya decía antes que Ariela conjugó muy bien todos estos tipos de fuentes. Usó publicaciones, documentos archivados, documentos confidenciales, pero también recibió información en entrevistas, de modo que su labor de reconstrucción, casi detectivesca, logra dar una imagen global y convincente de esos sucesos. Roland Barthes escribió alguna vez que los libros clásicos se caracterizan por sugerir diferentes significados a un único y mismo lector. En este comentario que he venido exponiendo, he mencionado cuántos significados palpitan al interior de este único libro de Ariela. Y tengo la seguridad de que mis descripciones son apenas unos rudimentos del verdadero alcance que puede tener Boicot. Pienso que el interés que puede cobrar entre los estudiosos de distintas disciplinas ya está dado. Y no me cabe duda de que adquirirá tantos otros lectores por la habilidad que tiene Ariela de comunicar ideas y de que esta comunicación sea un gusto de leer. Así que, sin ser intrépida, puedo confiar en que el libro cumple con ese requisito que Roland Barthes llevó a subrayar. Muchas gracias.